En el siguiente video abordaremos EP y el tema a hablar es la protección de los derechos culturales e identidad social frente a la modernización. La modernización en Colombia, cambios en la esfera política, económica y social que han caracterizado los últimos 2 siglos. En este proceso comienza a partir de la Revolución Francesa en el año 1789 y con la Revolución Industrial en Inglaterra, que produjeron cambios políticos y económicos. La modernización es un proceso abierto y continuo de interpretación entre las instituciones, más que la esfera social, ataca de ella el tejo que la compone. Con ello nos referimos a la cultura. Junto a las transformaciones producidas en la esfera económica, se ven transformaciones en la esfera social, ya que la modernización económica tiene aún mejor organización de las capacidades y de las potencialidades productivas de la sociedad. Asimismo, con ello le damos paso a menores tratados y países. Con ello, más que un intercambio de bienes y servicios, también se produce un intercambio cultural, por el simple hecho de que la existencia e inexistencia y función de esos productos de una sociedad crítica cultural y social frente a la modernización en Colombia. Habla de que cada persona es diferente, todos tenemos diferentes vivencias que combinadas con una genética específica constituyen lo que se entiende como mente. Hay una mente diferente, sin embargo, las personas somos seres sociales y como tales estamos en continua interpretación con otras personas. En esas interacciones se forman redes sociales que dan lugar a grupos sociales y por seres humanos nos arriesgamos el tema de la protección de los derechos. Este es un tema que es de competencia universal, si no a todos los países a nivel del mundo se deben preocupar por protegerlos y además garantizar su cumplimiento. Hablando un poco de la protección internacional de los derechos humanos, cabe resaltar que esta tuvo como origen el fin de la Segunda Guerra Mundial y con esta la creación de las Naciones Unidas. Luego de derechos, no solo por las naciones que hagan parte de esta organización, sino también por el ordenamiento internacional. Y ya entrando en materia, entendemos por cultura la dimensión, símbolo expresa de todas las prácticas e instituciones sociales. Entonces, la cultura no es sino más que la información que tenemos en nuestro ser sobre los valores, creencias que dan sentido a todos y a cada una de las acciones y comportamientos que obtenemos para poder entender el mundo. Asimismo, encontramos la identidad, que suele parecer al mismo que la cultura, pero esta es la representación de todas las personas o grupos de su posición en el espacio social y la relación de dichos grupos con otros agentes del entorno. Pero hace ya la pregunta, ¿cuál es la influencia de la modernización en la cultura y en la identidad social? A la respuesta de esta problema, encontramos que la modernización está llamada a cumplir un papel importante en la sociedad. En efecto, este fenómeno de influencia moderna en la cultura, ya sea a partir de la economía y la internacionalización de la cultura, puesto que la es una mejor organización de las capacidades y de las potencialidades productivas de la sociedad. La mano de obra comienza a no ser tan utilizada debido a la mecanización del sector agrícola. Se reemplazan conglomerados urbanos. Es necesario la alfabetización, ya que manejar una máquina era complicado. Tenían que tener conocimientos para poder trabajar en la fábrica y para utilizar mejor los recursos. Para atraer a la gente del campo a la ciudad se le quita todas las posibilidades de progreso y de llevar una vida normal. Se dicta la ley del alambrado, la cual obliga a los ciudadanos que viven en el campo a trasladarse a la ciudad, porque no tienen acceso a todo el terreno de su campo
sino a una parte, y de esa manera no podrían tener sus cosechas, ya que para esto necesitaban espacio. Aparecen así los delincuentes. También se les prometía mejores condiciones de trabajo y posibilidades de progreso en la ciudad. Así comenzaron a trasladarse del campo a la ciudad. La modernización se antepone a las tradiciones preurbanas al cambiar radicalmente la forma de ejercer las actividades económicas. Cambian también las necesidades de la población, su modo de vida, sus usos sociales y finalmente su política y cultura. La modernización hace ver cómo antiguas y pasadas de moda muchas prácticas culturales tradicionales. Todo esto termina proporcionado al surgimiento de una nueva cultura, más centrada en el individuo, menos local, mucho más global y conectada con las grandes ciudades, así como financieros, culturales, políticos y mediáticos del mundo entero. A las respuestas de un campo de modernización cultural y a la afectación de este al derecho internacional, se preocupa por velar por la protección de la identidad cultural de todas y cada una de las sociedades que militan a nivel mundial. Desde el punto de vista constitucional, pretende proteger y salvaguardar las culturas que hacen parte de la institución territorial, y como ejemplo nato del cumplimiento de este mandamiento constitucional tenemos al Ministerio de Cultura. Es la entidad rectora del sector cultural colombiano y tiene como objetivo formular, coordinar el Estado en materia cultural. Es una organización que actúa de buena fe, con integridad al servicio de la comunidad y sus propios funcionarios. El Ministerio de Cultura propenderá por una Colombia irresponsable de su memoria, donde todos los ciudadanos sean capaces de y cooperar con oportunidades de creación y disfrute de las expresiones culturales en condiciones. Nuestro objeto de estudio nos dice que este artículo científico recae sobre el conjunto jurídico normativo de Colombia en el marco de la protección de los derechos fundamentales con relación a los derechos humanos y protección de la cultura e identidad social. La fuente de información para la realización del presente escrito se requirieron fue la primaria jurídico en el de la protección de los derechos colectivos y fundamentales. Y la conclusión, obviamente, las culturas más típicas de cada país o región están estrechamente vinculadas con su historia y con modos de producción más bien artesanales. La modernidad y la globalización han supuesto un gran reto para la supervivencia de las prácticas más tradicionales, ya que rompen con los esquemas económicos, productivos, sociales de muchas comunidades. La modernización, entendida como un proceso de actualización, es para proteger y promover los derechos y libertades individuales, industrializar la producción en aras de alcanzar mayor rentabilidad y rendimiento, libertades individuales, industrializar la producción y aras de alcanzar mayor rentabilidad y rendimiento. Por otra parte, la modernización económica es el proceso a través de la cual la organización de la esfera económica de un determinado sistema se hace más racional y eficiente. La racionalidad se mide en base a la correspondencia de los medios usados respecto de los fines que se intentan alcanzar. Junto a las transformaciones producidas en la esfera económica, se ven transformaciones en la esfera social, ya que la modernización económica tiende a la mejor organización de las capacidades y de las potencialidades productivas de una sociedad. En esta presentación se va a aplicar el mapa conceptual y el tema es sobre la modernización, cultura e identidad social. Hablamos sobre la protección de los derechos culturales e identidad
frente a la modernización en Colombia. No, la modernización política y social, uno de los más importantes en los últimos 2 siglos. Este proceso francesa en el año 1789, con la Revolución Industrial en Inglaterra que produjeron cambios políticos y económicos. Cuando hablamos de protección del derecho internacional humanitario, luego de las antiguas guerras mundiales, la ONU tuvo la necesidad de la proyección de los derechos en el ordenamiento internacional. Cabe resaltar sobre este tema el objeto de estudio que abordé. Este artículo recae sobre los estudios jurídicos normativos de Colombia en el marco de fundamentación a los humanos y a la protección de la cultura e ideología social. Nuestra fueron la construcción política sobre el marco normativo y jurídico en el marco de la protección de los derechos colectivos y fundamentales. Y aquí ya para concluir, frecuentemente las tradiciones más réplicas de cada país o región están estrechamente vinculadas con su historia. La modernización, entendida como un proceso de actualización permanente, para proteger y promover los derechos y libertades individuales. Muchas gracias. Joan, ¿cómo voy?